Es muy grato estar nuevamente con ustedes para la Onda Digital TV. Después de 15 años de gobierno progresista, durante los cuales se hicieron cambios importantes en la vida social y económica del país, el Frente Amplio se encuentra en la oposición a la que tiene que adecuarse. En medio de este proceso, hubo un reacomodo de sus organismos de dirección, contribuyó a recolectar las firmas necesarias para que haya un referéndum el próximo 27 de marzo, realizó elecciones internas, un congreso y una elección de autoridades. Por este motivo, estamos con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, pero que antes estuvo 31 años como dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio, presidente y fue presidente del PISA-NT durante los últimos 6 años. Muchas gracias, Pereira, por recibirnos. Un placer, un real placer. ¿Cómo lo trata la circunstancia de estar ahora en una nueva casa? Esta fuerza política es una fuerza a la que adherí cuando tenía 17 años, o sea, que llevo una vida adentro de ella. Considero que es la fuerza política más importante del país. En los últimos 15 años fue gobierno y llegó para transformar y transformó al Uruguay. A veces no nos detenemos suficiente tiempo a estudiar las transformaciones, pero hubo una transformación de la matriz energética, una reforma tributaria, una reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, la principal reforma laboral de toda América Latina, que incluyó negociación colectiva, libertad sindical, una ley vinculada a la salud llamada de responsabilidad penal empresarial, un conjunto de leyes que posibilitaron las 8 horas del trabajador rural, el convenio del sector doméstico, aumentos salariales del 56%, pero para la trabajadora doméstica por 3 el salario que tenía en el 2004, al trabajador policial por 2, al trabajador de magisterio por 2 y al trabajador rural de menor categoría por 4. Estos son algunos cambios, pero 90.000 uruguayos que no veían fueron operados de cataratas, cada niño tuvo un computador, cada escuela, cada liceo, cada plaza, internet de calidad. Es decir, transformamos el Uruguay. Hoy el Uruguay no tiene nada que ver con aquel Uruguay de la pobreza, aquel Uruguay de la indigencia, aquel Uruguay de los bancos quebrados, incluyendo el Banco República, que estaba quebrado técnicamente y hoy es el banco más importante del país. Esas fueron las transformaciones del Frente Amplio. Atendió a los más débiles, distribuyó mejor la riqueza, dio derecho a la salud y a la educación, duplicó el presupuesto educativo y muchas veces sentimos que a eso le llaman década perdida. ¿Cómo le llamaríamos a estos 2 años, no? ¿Cómo está posicionado el Frente Amplio en su rol ahora de...? Frente Amplio es oposición y lo que se le pide es silencio. ¿Cómo va a ser silencio la oposición? La oposición tiene que decir las cosas que están mal ejecutadas. El gobierno nos dijo que estaba preparado y no estaba. No estaba preparado. Nos dijo que iba a haber un rango meta de inflación, un rango meta 8.85 en los últimos 12 meses. Los salarios cayendo 2 años consecutivos, las jubilaciones cayendo 2 años consecutivos. Uno va a comprar un maple de huevos ahora y vale 2 veces lo que valía hace apenas algunos meses. Va a comprar un litro de aceite 120 pesos, va a comprar un kilo de carne picada 400 pesos. ¿Usted cree que esto la gente no lo ve? Sí, claro. Lo ve. Y esta misma gente nos propuso una ley que es de mala calidad democrática, que tiene artículos que perjudican a la educación pública, que perjudican a la seguridad, que perjudican a las empresas. Es decir, una ley para un modelo de país como el que planteó el fiscal Subía, el fiscal Subía. Vengo a hablar de la luz, dijo, se terminó la sociedad de la condescendencia, del amor, de la solidaridad. Bueno, para nosotros esos valores siguen vigentes, ¿no? Y como mecanismo constitucional la luz como... Es horrible. Cuando se hizo un estudio entre la Facultad de Ciencias Sociales y el Parlamento para ver cuáles eran las leyes con mayor calidad democrática, las que dio con menor calidad democrática fueron las LUC, especialmente denominadas las leyes ómnibus. Pues se decidió legislar 476 artículos por una ley más que ómnibus, ferrocarril central, ¿no? Y en especial, ¿qué dice sobre estos 135 artículos que se... Claro, si usted imagínese que le digan una mañana, se levanta y le dicen, a partir de hoy no existe más el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Un colegiado de 3 hombres o mujeres, maestros o profesores de UTU de secundaria, con más de 10 años de trayectoria docente, 100 años de historia, una tradición que garantizó la escuela laica gratuita obligatoria, sin escuchar a los maestros que eran elegidos por los propios maestros, por la totalidad de los maestros. Ya eso le habla por sí mismo. ¿Qué dice si en determinada escuela un director puede elegir a dedo a todos los maestros cuando hasta ahora todos llegan por concurso o por aspiraciones? Se terminó la transparencia. ¿Qué
¿Qué dice si a usted le dicen que tiene libertad y ahora va a poder cobrar por débito o en efectivo si usted sabe que cuando está buscando trabajo le van a pagar como quiera el empleador? ¿Cuál es la libertad? La única libertad ahí la tiene el empleador. ¿Qué dice si le limitan la huelga, si le limitan el piquete? Herramientas esporádicamente usadas, pero que cuando son usadas sirven para resolver los problemas de la gente con más debilidad. ¿Qué fecha, disculpen, qué fecha ha tenido la LUC en este año y medio? Y bueno, si uno ve 80 denuncias de abusos policiales, la mayoría de los policías son gente muy honrada, gente muy decente, gente muy profesional. Pero como mínimo hay 80 denuncias de los defensores de oficio a la Fiscalía, a la Suprema Corte de Justicia y a la Institución de Derechos Humanos. Ayer la Institución de Derechos Humanos fue contundente en las recomendaciones que le hizo al Ministerio del Interior. ¿Qué puede pensar usted si un ministro del Interior se presenta en un juzgado a contrariar a uno de los poderes independientes del Estado? Partiendo de la base de que los policías están mal procesados. Pero hay una justicia, hay tribunales de apelaciones, hay una institucionalidad que tiene que resolver. Por eso ¿El ministro está interviniendo en esto? Sí, claro, es una injerencia inadmisible para una república que tiene separación de estados. Y para que una república, que un Estado no debe presionar sobre el otro. Claramente hay cuestiones vinculadas a la educación. Usted ahora hable con las maestras, va a ver que hay grupos de 35, grupos de 40, grupos de 38. ¿Y qué acto educativo se puede hacer con esas clases tan grandes? Sobre todo en los contextos desfavorables. ¿Cómo que no están pasando cosas? Están pasando cosas muy negativas. Porque justamente el gobierno dice como que no ha pasado nada con la LUC. Bueno, yo siempre pregunto, si la LUC era una ley tan buena, ¿qué cosas mejoraron para los uruguayos? Salario empeoró, jubilación empeoró. Estamos esperando que se presente una reforma de la seguridad social que es para recortar derechos, tanto de años de jubilación como de tasa de reemplazo. Los precios crecieron, los precios de la canasta muy por encima de la inflación, con lo cual usted con los 1.000 pesos que iba a la feria compra la mitad de lo que compraba, compra menos de lo que compraba. Y la gente se queja de eso, va al surtidor y la nafta que le dijeron que no iba a subir, subió muy por encima de la inflación y de los precios. ¿Qué le diría usted a una persona indecisa que no sabe qué es lo que va a votar? Que ante la duda anule, porque siempre va a haber una posibilidad de rediscutir normas que se precisen, pero que estas normas que se están derogando son normas de muy mala calidad, que no dan garantías ni a la gente, que no dan garantía a las empresas, que debilitan a la escuela pública y que de alguna manera construyen una forma de gobernar y de legislar que el Uruguay nunca utilizó y no debería utilizar. Ha habido una cosa muy especial que ha sucedido últimamente, que había una represión, digamos, sobre todo contra los jóvenes. ¿Qué dice el Frente Amplio ante esto? Bueno, los jóvenes son el futuro. Los jóvenes de hoy son tan rebeldes como éramos los jóvenes del 80 y como fueron rebeldes los del 60 y asumó los del 40 y los del 20. Y esa rebeldía tiene que ser administrada en una sociedad, no castigada. Los jóvenes tienen que tener derecho a expresarse, a vivir en sociedad, a construir su propio futuro, a alterar órdenes que nosotros mismos alteramos en otro momento de nuestras vidas. Imaginemos que hace un poco más de 100 años la jornada era de 16 horas de trabajo. ¿Qué hubiera pasado si los jóvenes no se hubieran rebelado para ir a una jornada razonable de labor? No tendríamos 8 horas. Entonces, cuando los jóvenes luchan, a mí me da esperanza. La lucha no significa violencia, la lucha significa reflexión, movilización. La marcha de ayer del feminismo es una marcha que habla por sí sola. Tenemos que ser capaces de escucharla. Miles de jóvenes marchando, que dicen no más patriarcado, no más violencia, no más abuso. El abuso no es esporádico, es general. Entonces, cuando nos dicen estas cosas, nos tenemos que hacer cargo. Yo, como presidente del Frente Amplio, me quiero hacer cargo. Y por supuesto que van a haber dolores cuando uno se hace cargo de esto, pero más vale tener dolores que no asumir la responsabilidad que tenemos. Y una de ellas, cambiar nuestra masculinidad, que es un desastre en muchos aspectos. Sabe que le doy toda la razón en esto. Sabe que son el presente, son el futuro también. Pero me parece que también son el presente. Sí, ni que hablar, no, son el presente, son la transformación. Mi hija me cambia a mí, ahora estaba ahí, me cambia a mí todos los días, por una cosa o por otra. Los hijos de mi compañera me cambian a mí todos los días, por una cosa o por otra. Si vos convivís con las nuevas generaciones y sos capaz de escuchar, al final de la jornada son más ricos que lo que eras al principio, ¿no? Claro. Se ha dicho que casi no hay margen para emitir plurales, ni metáforas, ni nada.
¿Cómo es la salud constitucional del Uruguay? ¿Qué tan cierto es eso de la grieta? No, grieta política hoy no hay, pero sí hay que tener cuidado con algunas señales, digamos. No pueden haber policías violando a una mujer dentro de un patrullero, y eso no es un problema de defraudar al ministro. Violentan, hay una víctima que hay que atender, hay un delito que hay que castigar, y hay un Estado que se tiene que hacer cargo de lo que hacen sus funcionarios. No se puede ir como Ministerio del Interior a Durazno a protestar contra una actuación judicial, porque afecta la independencia del Poder Judicial, su independencia técnica, porque coloca a los uruguayos enfrentándose innecesariamente cuando hay un poder que va a laudar objetivamente. Cuando se ataca a través de senadores y se dice que la universidad está infiltrada, la fiscalía está infiltrada, porque hay un adoctrinamiento, ahí se lastiman. Usted me dirá, ¿es grave? No, por ahora no. Pero si dejamos que esas voces se amplifiquen, entonces puede ser un tema grave. Ahora, donde sí hay una grieta entre los que tienen y los que no tienen. Hay gente que acumularon durante 2 años 3.000 millones de dólares y otros que tuvieron que alimentarse en ollas populares. Esta es una grieta que no tiene nada que ver con la grieta argentina, tiene que ver con la grieta del dolor. Entre los que tienen muchísimo para vivir y sostener muchísimas generaciones y los que no tienen con qué vivir. Y una grieta social. Enorme, enorme. Dígame, ¿cómo va a festejar su primer 26 de marzo como presidente del Frente Amplio? Y bueno, luchando. Al otro día hay un referéndum. Me consta que es un día muy importante para los Frente Amplistas, pero cualquier cosa que hiciéramos va a verse como un acto de violación de la veda, y nosotros no vamos a violentar la veda. No estamos de acuerdo con que se violenten los principios legales y constitucionales del Uruguay, no estamos de acuerdo con que le hayan dado el celeste a una de las opciones, no estamos de acuerdo con que una miembro de la Corte Electoral se haya pronunciado sobre dichos de dirigentes que votamos el sí, no estamos de acuerdo en pasar determinadas líneas. Y cuando se pasan, como mínimo hay que reflexionar después, ¿no? Nosotros no lo vamos a hacer. Por último, Pereira, ¿qué esperaría usted para el día de mañana, como decía Sereni, ¿no? O sea, ¿qué espera para el día siguiente al referéndum? Yo todos los días me levanto pensando en la mañana siguiente, porque no hay un Frente Amplio que termina el 26 de marzo o el 28 de marzo. Va a haber Frente Amplio el 26, el 27 y el 28, y va a haber Frente Amplio entre 50 años. Si somos capaces de pensar esa izquierda de 50 años para adelante. Y eso es animarse a mirar el futuro, animarse a mirar cuál va a ser el desarrollo productivo de la nación, cuál va a ser el desarrollo social, cuáles son los instrumentos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del país, cuál es nuestra política de internacionalismo para vincularnos con otros progresismos y para construir integración regional profunda. La mañana siguiente siempre tiene que ser una preocupación de un progresista, siempre. Cambia con respecto a si gana una opción. Y cambia, pero no es la batalla final de nadie. Imagínate que el Frente Amplio tuvo que resistir 12 años de dictadura militar, con 197 desaparecidos, asesinados, miles de torturados, decenas de miles de exiliados, y 12 años después, con el voto en blanco, se vio que el Frente Amplio estaba vivo. Y esas son cosas que, y 20 años después, asume por primera vez el gobierno nacional. Y apenas 5 años después asume el primer gobierno departamental de Montevideo, el doctor Tabaré Vázquez. Si todas hubieran sido batallas perdidas, imagínate lo que significó esa batalla. Muchos de nuestros familiares presos, mutilados, torturados, exiliados. Todavía parte de mi familia está exiliada desde aquella dictadura militar. Entonces, en cierta medida, saber que la mañana siguiente es mirar con perspectiva el futuro, nos alienta a pensar una plataforma de transformación del Uruguay que está hoy dirigido por neoliberales y que creen que el Estado mínimo es el que va a generar las condiciones para que el mercado distribuya, y el mercado, cuando distribuye solo, distribuye mal, y cuando distribuye solo acumula la riqueza en unas manos y deja desguarnecido a la mayoría de los uruguayos y uruguayas. Mayor concentración de la riqueza. Enorme, ya te di un dato, 3.000 millones de dólares en pandemia, mientras la gente se alimentaba en ollas populares. Enorme. No se tuvieron políticas sociales compensatorias, 100.000 uruguayos cayeron por debajo de la línea de la pobreza. De esos 100.000 uruguayos, 50.000 salieron, es decir, que hoy hay 50.000 pobres más que los que habían en 2019. Y escuchás el 1 de marzo y te parece que vivimos en un mundo en un país paralelo.
un país donde todo anda bien. No, este país tiene salarios que bajaron. Los maestros, las policías, los militares, los trabajadores de las empresas públicas perdieron 18 jornales. Van a trabajar la misma cantidad de días y cobran 18 días menos de salario. Es duro el... Pereira, le agradezco muchísimo su minuto. No sé si quiere... No, ya exhortar a todos los militantes que no dejen ni un solo minuto de agarrar su agenda, de mirar si hay algún indeciso, si hay alguna persona que puede estar votando o no, para hablarle, para tratar de darle los argumentos que lo convenzan de votar sí, porque seguramente si el sí es mayoritario va a conseguir detener la pérdida de derechos. Y esto en sí mismo es un gran logro. Luego vendrán otras batallas que son diferentes a esta. Esta es defensa de derechos. Y si las personas lo entienden, van a derogar la luz. Muchísimas gracias entonces.